Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista de hoy. Nuestros protagonistas en esta ocasión son los últimos ponentes del Foro La Región que están hoy con nosotros, que son Martín Barreiro y Ana Mariño. ¿Qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias, muy bien, gracias. Muchas gracias. En este último foro hemos hablado sobre el cambio climático y desde una perspectiva infantil, ¿no? Para que lo puedan entender todos los públicos. Este libro lleva por título El planeta A. ¿Qué significa el planeta A y qué es lo que queréis transmitir con él? Bueno, pues en el título del libro pretendemos reflejar o intentar quitar de la gente esa visión antropocéntrica del mundo, ¿no? Pensar que el planeta en el que vivimos no solo vivimos nosotros, es el único que hay, no hay un planeta B, y que, bueno, pues que no es una cuestión de que lo tengamos que proteger por proteger el planeta en sí. En realidad debemos de proteger el planeta para protegernos a nosotros mismos. Es decir, el planeta es el que nos ha facilitado vivir en un entorno maravilloso y que nos ha dado de todo, que nos ha permitido progresar desde los primeros homínidos actualmente a los seres humanos como estamos. Pues eso el planeta nos ha dado todos esos recursos y es nuestro deber mantenerlo en ese mismo estado más o menos, porque si no, los recursos o el entorno se empiezan a desaparecer los recursos y el entorno se está transformando en algo más hostil para nosotros mismos. Es decir, queremos hacer énfasis en que el planeta es que nos lo ha dado todo y que en realidad ni siquiera perder un segundo pensando en que pudiese haber otro planeta nos parece demasiado egoísta como especie. Creemos que debemos de acomodarnos a este planeta maravilloso y vivir y disfrutar en él. ¿Cómo ha sido la elaboración de este libro, Ana? Bueno, pues ha sido compleja y disfrutona. Yo creo que en ese equilibrio de esos dos términos. Compleja porque efectivamente, como apuntabas al principio, necesitábamos hacer un libro comprensible para todas las edades. Y perdona que haga un pequeño apunte, y aunque si bien es cierto que al ser un libro ilustrado pueda dar la sensación de que tenga que ver con un público eminentemente infantil o juvenil, lo cierto es que todavía en el cambio climático muchos de los que calzamos 40, 50, 60 y más allá, todavía tenemos que ponernos las pilas en unos niveles muy básicos de qué es y a qué nos enfrentamos, no solamente en terminología, sino cómo nos afecta. Así que es un libro que en realidad asume una franja de edad casi ilimitada, por así decirlo. Así que adaptar ese lenguaje científico que es de donde ha bebido datos y estudios el libro a un lenguaje accesible para todos los públicos ha sido una de las mayores dificultades. Pero por otra parte es un campo, aunque existen muchas publicaciones al respecto, es un campo todavía muy fértil en el sentido de que es una... bueno, todo lo que hemos hecho nos parecía que era de alguna manera un previo, ¿no? O que no había demasiada literatura al respecto y tuvimos mucha libertad de poder estructurarlo sin estar limitados por estar tocando a lo mejor temas que podrían estar tocados en otras bibliografías. De hecho, es cierto que el libro además tiene una parte interesante, el enfoque es novedoso en el sentido de que el corazón del libro son los fenómenos meteorológicos adversos, tanto como se forman, como son, pues explicamos cómo se produce un ciclón tropical, por qué se produce, qué características tiene, cómo se produce la lluvia torrencial, cómo se produce una tormenta, y explicamos con ejemplos concretos, reales, con noticias reales, con sucesos reales, cómo ha habido ya eventos de ese tipo de fenómeno en concreto, por ejemplo, tal ola de calor, tal sequía, tal tormenta, tal ciclón tropical, qué características tiene que el cambio climático las ha cambiado, cómo el cambio climático ha hecho que ese ciclón haya sido más intenso, que esa tormenta haya sido más fuerte, que esa sequía haya sido más grave y que ese calor haya sido más intenso. Entonces, ese enfoque es novedoso. No hay libros en literatura, como dice Ana, para todos los públicos de este tema, que realmente también es novedoso, porque llevamos unos años hablando de él, pero se va escribiendo poco a poco. No hay ningún libro que lo enfoque de esa manera, que es en realidad, si te fijas, los efectos ya del cambio del clima, porque se hablaba hace tiempo de el cambio climático es algo que nos afectará a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las generaciones venideras, pero en realidad el cambio climático está actuando, ya está viendo un cambio, y ese es donde mejor se ve, donde mejor se palpa, es en ese tipo de fenómenos. Por eso elegimos eso, por eso también es un libro, por decirlo de alguna forma, muy vigente y novedoso. Hay algo muy interesante ahí también que acabas de comentar. Sí que es cierto que es un tema reciente, entre comillas,
Y hay como dos partes muy polarizadas, los que evidentemente confían en la ciencia y en los datos y efectivamente en todo lo que está ocurriendo, y hay otra parte que se niega completamente a aceptar que el cambio climático existe. Entonces también para los divulgadores y para los científicos entiendo que eso es como ponerse palos en las ruedas, ¿no? Totalmente, además es enfrentarse a cosas que creíamos superadas, ¿no? Que nadie pone en duda la ley de la gravedad, porque la ley de la gravedad nos mantiene pegados a la Tierra y hace que si tiramos este libro caiga al suelo. Nadie lo pone en duda y es curioso como otras partes de la ciencia sí se ponen en duda. Sabemos que los motivos por los cuales se ponen en duda, sabemos que hay intereses espurios, hay intereses personales, hay intereses en muchos casos mezquinos de decisiones pues partidistas de un tema, ¿no? O sea, quieren hablar precisamente o quieren de alguna forma frenar el avance de la comunicación en el cambio climático, ponerla en duda, pues porque hay intereses que van en esa línea. Entonces, aún así, habiendo todo ese tipo de intereses y todo ese tipo de teorías que rozan lo conspiranoico y por supuesto no tienen ninguna base científica, el negacionismo no tiene ninguna base científica, no hay nada que apoye ninguna tesis negacionista, todas las teorías pseudocientíficas que se han elaborado por personas que pertenecen incluso al gremio cercano a la meteorología, cercano, no son bien del gremio, pero bueno, se han desmentido con facilidad. ¿Qué pasa? Que nos vemos obligados, y en el libro por eso también lo tratamos, a desmentirlo una vez más, pues a elegir unos bulos y a eliminarlos rápidamente, precisamente para que la gente joven que los vuelve a leer, que les vuelve a aparecer en su vida, pues que sepan que eso pertenece a la ficción, simplemente. A una ficción desagradable y deshonesta, sí, pero es ficción, es lo que tratamos de decir. Me gustaría añadir que precisamente en el libro tratamos estos bulos en un capítulo que se llama El teléfono escacharrado, ¿no? Porque de alguna manera y simbólicamente no deja de ser un pensamiento, porque no deja de ser un pensamiento inventado probablemente o basado en unas ideas peregrinas que se va pasando de unos a otros y que aumenta en cuanto a volumen de mentira o a volumen de creación. Pero en el fondo no deja de haber una necesidad de conocimiento, porque para luchar contra ese desconocimiento y creación es precisamente el interés que hemos tenido en poder poner datos a disposición de quien quiera conocerlo de manera sencilla, ¿no? O sea, desde el conocimiento y no desde la ignorancia, que es desde donde normalmente trabajan este tipo de noticias expansivas. Algo de lo que nos preocupamos mucho los ciudadanos de a pie, como sociedad común, es de qué forma podemos contribuir si no remamos todos juntos, es decir, si gobiernos, empresas privadas, grandes empresas, países incluso, potencias mundiales, no van a favor también de esto. ¿Cómo podemos hacer para tirar un poco de quien realmente tiene la batuta, ¿no? ¿Quién realmente tiene la batuta? Hay muchas batutas en juego. Podemos hablar de grandes mayors como puedan ser efectivamente los gobiernos, podemos hablar de grandes empresas emisoras y podemos poner grande y después un sustantivo el que queramos. Pero lo cierto es que en lo pequeño, en las decisiones que tomamos cada día individualmente, existen muchos pasos que modifican a esos grandes. Cada vez que yo decido hacer un consumo de una manera o de otra, estoy requiriendo del mercado el que me suministre de una manera o de otra. Cuando yo estoy decidiendo transportarme de una u otra forma, también le estoy diciendo al lugar que unos políticos, en este caso, pues están gobernando, están dirigiendo, cómo queremos la población transportarnos. Así que esto llevado a cualquier ámbito del día, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a descansar, mostramos verdaderamente, o debemos hacerlo, mostrarnos poderosos y poderosas de poder decidir mucho que después va a tener consecuencias sobre esos grandes. Por traerlo un poco a la localidad, Ourense es, concretamente a la ciudad sobre todo, un lugar de temperaturas extremas.
Y algo de lo que hemos hablado mucho este verano es sobre los refugios climáticos y la importancia de concienciarnos sobre plantas y masa arbórea que nos proteja también en las ciudades. Eso es clave, porque fíjate, tú lo has dicho, Ourense tiene un clima muy particular, muy singular además en Galicia. Y de hecho, fíjate, me atrevería a decir que Ourense ciudad, sobre todo lo que es la ribera del Miño, toda la zona cercana a la ciudad de Ourense y posiblemente otras zonas que ni siquiera estén cercanas, pero tienen climas muy similares, es una singularidad en todo el norte de la península. En verano, bueno, incansable los veranos que Ourense se coloca entre las máximas de España. Habiendo en España zonas en las que ya tenemos clima semidesértico o incluso desértico, es decir, Ourense, que es un vergel frondoso, porque veníamos ahora en el coche, hacía tiempo que no veníamos a Ourense, y vas por la ribera, vas por el lado del Miño y ves el verde, ves la frondosidad, ves Galicia, porque en el fondo es el paisaje gallego, el paisaje del norte maravilloso, con la singularidad de que está situado en una zona, protegido de muchos vientos, de los vientos que afectan muchas zonas de Galicia, y eso hace que las temperaturas se disparen. Es como aquí se conoce, una olla a presión en verano, y efectivamente pues el calor se acumula, se va acumulando, hay poca ventilación y cada día que pasa, cada día tenemos un gradito más, va subiendo un poco más, 1 o 2, depende mucho de la situación. Y eso los que vivís aquí en verano lo sabéis, yo también he pasado algún verano aquí en Ourense y sé perfectamente de lo que hablo, pero fíjate que lo pasé hace muchos años y era un calor de alguna forma que podríamos definir como razonable. Yo sé que ahora ya empezamos a hablar de otros calores, empezamos a hablar de calores que no solo son más duraderos en el tiempo, sino que son más extremos. Y lo que te decía, que justo es curioso, ¿no?, que Ourense, con ese clima tan frondoso, se coloca en valores similares a los de Almería, a los de Extremadura, a los de Castilla-La Mancha, a los de otras zonas de España en donde se está hablando de 46, 47 grados, y además aquí con la particularidad de que la humedad todavía hace más difícil llevar ese calor. Esto quiere decir que efectivamente Ourense tiene por delante un reto muy importante a la hora de adaptarse a ese calor, un reto súper importante, quizás más que muchos sitios de Galicia. Por lo tanto, creo que todo lo que se haga en esa línea va a marcar la gran diferencia para todos los orensanos y las orensanas. El mejorar su calidad de vida y su seguridad pasa por lo que tú comentabas. Cosas que ahora tienen nombres que a lo mejor parecen muy técnicos, pero que en realidad efectivamente es una carballeira, es un souto de castaños, es una zona cerca del río donde poder refrescarse, que la ciudad no sea todo hormigón, todo cemento, todo sol, ¿no?, sino que haya protección para los habitantes. Es clave para el futuro, porque una de las cosas que contamos en el libro es que el cambio climático lo podemos solucionar, lo podemos mitigar, eso es evidente que lo podemos hacer, justo por lo que te decía antes, Ana, ¿no?, que cada acción individual puede cambiar todo, porque al final si todos hacemos esas acciones se convierte en un colectivo total. Pero aunque lo mitiguemos, que es lo que queremos todos, o muchos, también tenemos que adaptarnos, porque ya está el cambio encima de nosotros, con lo cual es clave la adaptación, es clave la mejora de nuestros conocimientos acerca de a qué nos enfrentamos, a la temperie que nos enfrentamos que está cambiando, no es lo mismo de antes. No creamos que, bueno, en verano siempre ha hecho calor, sí, pero esto es distinto, estamos en otro capítulo, y ahora en ese capítulo hay que ponerse otros elementos encima, hay que protegerse de otra manera. Entonces, esta es la clave del futuro inmediato, porque estamos ya en ese cambio de clima. Y esto es precisamente, entiendo, que la conclusión final del libro, ¿no?, que prestemos atención a lo que debemos y podemos hacer todos para contribuir un poco a mitigar ese cambio climático, ¿no? Efectivamente, la razón de ser del libro, hablábamos al principio, que era poder ofrecer a todas las personas la posibilidad de comprenderlo y a partir de la comprensión ver cómo nos relacionamos con este entorno, con el entorno de cada uno y de cada uno, que es diverso, porque efectivamente, como hablaba Martín de la idiosincrasia de Ourense, no es lo mismo que la idiosincrasia de la Fonsagrada, que tiene sus particularidades y que efectivamente también tiene que tener un conocimiento del entorno que le rodea, las particularidades y sus modos de protección. Así que efectivamente todo esto es lo que ofrece el extraordinario planeta. De hecho, justo hilando con eso, también nosotros no nos gusta pasar el rodillo y cuando hacías la pregunta al respecto de qué vamos a poder hacer cada uno de nosotros frente a
a esas grandes corporaciones, gobiernos, etcétera, etcétera. Pues cada uno de nosotros podemos hacer cosas muy diferentes, que eso es lo bonito que tenemos. No es lo mismo lo que yo puedo hacer por mis circunstancias, donde yo vivo, cómo transcurre mi día a día, que las de una persona que vive en otro sitio pues, más rural, etcétera. Cada uno o tiene otras particularidades. Yo, por ejemplo, puedo moverme al trabajo en bici, pero habrá mucha gente que no pueda. Con lo cual, no se trata de que, venga, todos en bici. No, no. Se trata de que cada uno, en la medida de lo que quiera y en la medida de lo que pueda, muchas veces no es solo querer, a veces es poder, pues aporte. Y creemos que eso es suficiente, en realidad. Con que todos tengamos claro que tenemos que meter esa variable en nuestra vida, nos hará a todos contribuir a ese mundo extraordinario del que hablamos en el libro. Pues muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. Un placer. Gracias a vosotros. Y para nuestro público, pues ya saben, el extraordinario Planeta A para profundizar en toda esta información y también, por supuesto, en la página web de la región pueden ver el foro completo. Gracias por acompañarnos.